¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tercer Fútbol, una nueva entrevista en nuestro canal digital, una nueva charla para nuestra revista. En esta ocasión vamos a hablar un poco de música, música desde Ecuador y también un poco de fútbol. En esta ocasión nos acompaña nada más y nada menos que Guanaco, que está junto a nosotros. Guanaco, un gusto saludarte, bienvenido a Tercer Fútbol. Hola, muchas gracias Martín por la oportunidad y por el espacio, gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias a ti por estar aquí. Vamos desde el inicio. Cuéntame un poco cómo se da tu trayectoria, cómo son tus primeros pasos en la música, cuáles son esos inicios en tu carrera musical. Eh, Mira, yo empecé como muy temprano en la música, siendo básicamente como un juego, así, jugando con mis vecinos, con mis primos, y así empecé a hacer unas grabaciones en esas grabadoras de doble casetera Sony de cassette. Y empezábamos como a poner baterías desde un órgano eléctrico y yo disque rapeaba, disque estaba encima ahí siendo niño. Y así medio se empezó y comencé a tener mis primeras bandas como a los 15 años. Hice mi primera banda con unos compañeros de colegio, pero una banda como igual de música extrema, entonces como que no éramos la típica banda que sonaba en la kermés o en esas cosas, entonces ya estábamos vinculados a otros espacios underground, así como la primera vez que tocamos en vivo le abrimos un concierto a Chancro Duro, así. Ajá, y después ya, no sé, empecé como en Mortero, una banda que cuando tenía ya 17 años hice Mortero, luego a la par Sudacaya en mi carrera de solista, y bueno, desde ahí he realizado más o menos como 16 álbums de estudio. eh, He girado como en 12 países varias veces y, y eso, ahora básicamente mi proyecto principal es Guanaco y, y bueno, el año pasado saqué un nuevo disco que se llama Flor y Puñal, que estuvo como, no nominado, pero prenominado para los Grammys como mejor disco urbano, fue tomado en cuenta entre el primer listado de la academia. Que bueno, no es un logro final, pero de cierta forma es una palmadita en la espalda de que estamos haciendo bien las cosas. Claro, claro, marca que se está destacando la música que realizas. Y cuéntame justamente de estos inicios, hablabas de Muscaria, hablabas de Sudacaya, que son No, bandas que Mortero, Mortero, Mortero. Mortero, perdón, Mortero, no, no, Muscaria, Mortero. Banda reconocida realmente que la recordamos hasta ahora, muchos la seguimos escuchando. Cuéntame, ¿cómo fueron esas bandas? ¿Cómo fue desarrollarse en la potencia de, por un lado, Mortero y luego irse por otro lado un poco más de otro ritmo como fue Sudacaya? Ajá, lo que yo siempre hice fue rapear en todos los proyectos que he tenido. Entonces, en Mortero igual rapeaba, en Sudacaya también. Entonces, digamos que ese es mi lenguaje y mi hilo conductor en los proyectos. Pero sí, fue súper chévere porque con Mortero era como que la primera vez tocamos en Ambato, la segunda también en Ambato, pero la tercera ya en Riobamba, la cuarta en Quito, después nos fuimos de Esmeraldas, entonces fue como así un ascenso bastante vertiginoso para hacer una banda emergente. También eso era como en el 98, entonces ese año fue como para la música muy potente. O sea, alguna gente dice que creo que este año también fue potente para la música, pero yo que ya estoy varios años, es como que siempre ¿cómo se llama? Es como olas, ¿no? Hay puntos pico y después declives, entonces yo cacho que un punto pico fue ese año. Tocamos full, tocamos en muchos lugares y después con Sudacaya fue lo mismo, con Sudacaya fue como el mismo, la primera vez que tocamos en dos lugares, así como en Ujú. una calle y se armó, no sé, un conciertazo, así. Y la noche tocamos abriendo la Mamá Vudú, el lanzamiento de Luna Lombriz, creo que era de ese disco. Mm, mm. Y, y así mismo conectamos de una, entonces Sudacaya nos formamos en el 2002, creo que salimos a tocar en el 2003 y en el 2004 ya estábamos haciendo una gira por Sudamérica, entonces fue así como
también subió como la espuma esa banda y tocábamos por todo lado. Justamente hablamos de tu influencia en la música de Ambato, hablabas, por ejemplo, de bandas como Mamá Vudú. ¿Cómo se ha configurado esa onda de la música por ahí alternativa en Ambato? Yo creo que siempre ha habido en Ambato como una buena movida de música en general, no solo alternativa. Siempre es como que creo que las letras y la música siempre ha estado ahí, ha tenido sus representantes desde la chicha hasta el metal, ¿cachai? Siempre ha habido como Ujú. alguien sacando la cara. Pero en el caso particular de la música alternativa, para nosotros sí fue como una escuela Mamá Vudú, que la mayoría de miembros de Mamá Vudú igual eran de Ambato, vivían en Ambato. Después, claro, ya hubo varios quiteños ahí, Mm. pero sí, el Edgar es como personaje ahí de la ciudad y un gran pana que creo que de alguna forma también fue un mentor para nosotros, nos abrió el camino, nos abrió la brecha. Siempre hay que reconocer la labor de él, el Franz Córdoba, que también era bajito, o sea, los tíos que les digo yo, los tíos siempre nos abrieron el camino y nos iluminaron, nos enseñaban discos que nosotros ni nos imaginábamos, ¿no? Así, igual Cafetera Sub también, que era una banda de allá que cuando le veíamos tocar con Mortero decíamos así, queremos sonar. Claro. Y cuéntame igual, luego ya surges como Guanaco. Para empezar, cuéntame de dónde sale ese apodo, ese sobrenombre de Guanaco. Bueno, es un apodo así de la calle, básicamente. Entonces, cuando ya iba a sacar el primer disco, era como medio absurdo de intentar ponerme un seudónimo o algún. O así le veía yo, tal vez no era tan absurdo, pero yo le veía como el hip hop es tan real y tan cronológico, hasta cierto punto literal, que en el momento de que iba a sacar el primer disco, no, pues todo el mundo me dice Guanaco, ya le voy a sacar con ese nombre. Pero creo que también lo que empezó siendo un apodo también después tiene otros vínculos, ¿no? Que es un camélido andino que había en Ecuador y se extinguió la colonia, por otro lado, o sea, es un animal extinto del Ecuador. Y por otro lado, es un animal andino, entonces, básicamente No. lo que somos todos nosotros. Actualmente eres un referente de la música alternativa ecuatoriana. Cuéntame cómo has logrado que se consolide tu carrera. Son algunos años, tu nombre siempre resuena cuando hablamos de festivales, hablamos de conciertos. ¿Cómo has logrado consolidar tu trayectoria? Yo creo que básicamente con creatividad e inteligencia y con un equipo bueno. No todo esto se ha hecho solo, sino siempre se ha dependido de la ayuda por ejemplo, Belén, que es mi esposa, que siempre ha estado como en el manejo, rapeo con el Vico, que hace videos, entonces varias veces hemos hecho como videos increíbles y varias amistades, no sé, como que las relaciones también personales han acolitado un montón, o sea, eh, muchísimas veces he hecho videoclips con directores que si tuviese que poner en dinero todo ese trabajo costaría miles de dólares, cuesta miles de dólares, pero no decenas, sino Claro. miles de dólares que igual se lo hace con sacrificio. Eh, la misma banda con la que toco, ya toco varios años y es como gente, por ejemplo, el Raúl Molina, que para mí creo que es uno de los mejores bateristas del Ecuador, baterista de Jazz de Roots, de varias bandas. Es como una suerte también contar con ese equipo y creo que nunca se nos ha secado la creatividad, siempre hemos estado como, no sé, en ese sentido sí ha sido bastante curioso que tal vez, y tal vez para algunos fans ha sido un pecado porque hay discos que suenan de esta forma y el siguiente disco radicalmente busca otro sonido, o esta fórmula le fue increíble y todo el mundo dice, haz otro igualito, o ya, ¿cachaste cómo es la huevada? Y yo siempre me contrapongo, intento hacer otra cosa, porque al ser un proyecto de solista no dependo de una banda que tiene que sonar de tal forma, o sea que no me restrinjo a la sonoridad del guitarrista o a la habilidad técnica del guitarrista, del bajista, sino puedo llamarle al mejor bajista del país a decirle, oye, graba, o puedo hacer una canción sin bajo, o puedo, no sé, lo que se me ocurre. Claro. Entonces es como un canvas así abierto a la creatividad
Y creo que de cierta forma eso también ha hecho que sí tengo un sonido propio, tengo creo que un sonido distintivo que cuando le pones play saben que soy yo y que esa es mi música, pero a la vez es un proyecto ecléctico que creo que como la mayoría de proyectos que permanecen en el tiempo, ¿no? Si te pones a revisar discos así de, por ejemplo, de Rolling Stones, de los 80 es un Ujú. sonido, de los Claro, 70 es otro sonido, de los 90 es otro sonido, es como los manes tal vez tienen la misma fórmula de alguna manera, pero siempre, no sé, le van embadurnando de otros timbres, de otros colores a su música. claro, con los años hay variaciones, hay o una cierta evolución, digamos, en lo que es la música de los artistas de diferentes bandas. Dabas el ejemplo de los Rolling Stones, que es clarísimo, la verdad, y tantos años que ellos llevan. Y cuéntame también, ¿qué es para ti, o cómo descubres el rap, el hip hop, esta línea que a ti te ha marcado? Bueno, yo creo que completamente fue como un tema generacional, ¿no? O sea, es como yo tenía 9, 10 años y era la música que sonaba en la radio, entonces era lo que, o en la tele o en los medios que llegaban, entonces me enamoré como de ese sonido, era como súper novedoso, veníamos solo de escuchar música de, de melódica y lírica, con estas letras y más poéticas y pomposas, y de repente llegó esta fórmula en la que dices las cosas en la cara, tal como se habla en la calle y de una manera rítmica, entonces era como, me llamaba muchísimo la atención y solo intentaba, siempre intenté hacerlo así desde chamo y la primera canción que hice fue en ese género, aunque después tuve proyectos que tienen otros sonidos, otros géneros, pero siempre es como que algo que me llamó la atención y me gustó. Ya después con el tiempo, ya cuando tenía, no sé, 14, 15 años, ya entendí que era una cultura, ya entendí que había proyectos más serios, que existía Cypress Hill, que existía, Ah, no sé, Wu-Tang Clan, cosas más elaboradas, más de un sonido cultural, más de una estética vinculada a los derechos de la gente negra en los Estados Unidos, a un rap político. Al principio era más como, no sé, cosas que estaban de moda. ¿Sí? entrando un poco en materia del fútbol, cuéntame, ¿cómo te llevas con el fútbol? ¿Cómo te relacionas con este deporte? O sea, a mí lo que más bacán me parece del fútbol es que y le incito a mi hijo a que juegue fútbol porque creo que es, es un lenguaje. O sea, para mí más que un deporte es un lenguaje, ¿cachai? Es como, no sé, 10 10 chamos de 10 años en una cancha de fútbol, no importa si eres pobre, no importa si eres rico, no importa si estás con los Adidas de Messi o tienes unas zapatillas de lona, importa cómo juegas, ¿cachai? Cómo juegas y Ujú. muchas veces ni siquiera cómo juegas, sino que qué tan bueno eres en jugar en equipo, ¿cachai? Entonces, en los años uno va aprendiendo y primero aprendes a perder, aprendes a ganar. Ah, todos pasamos por esa época que te quieres llevar todo el equipo y ser el lamparoso. Después cachas que no eres tan bueno y que tienes que pasar. Después entiendes que tienes que ser parte del equipo, que no tienes que subir en todas. Si eres del defensa, tienes que quedarte cuidando. eh, Como comienzas a ver todas estas ventajas, también me parece que otra cosa que me gusta full de ir a jugar fútbol es que es como un deporte de contacto, entonces chocas, te golpeas, medio te insultas, pero no pasa de eso, o sea, cuando es en términos normales no pasa de Claro. eso y es bacán, o sea, también es como un roce necesario ahí de soltar testosterona sin ponerse changos y romperse la cara, sino como está bueno también ese choque, esa cosa más como de media tribal, como de animales mismo, me gusta en ese sentido el fútbol. Hablando de jugar fútbol, me contaban ahí que tú jugabas bastante en la cancha del Murialdo. ¿Qué Sí, recuerdas de esa cancha? pucha, era vacancísimo porque, o sea, primero no era una cancha ni de tierra ni de césped, era una cancha con partes de tierra, partes de arena, o sea, unas partes en las que te hundías y era como o sea, arena espesa, partes de granillo
y una parte de cemento con granillo, ¿cachai? Entonces, cuando ibas por la parte de cemento con granillo, si frenabas, te matabas, ¿cachai? Entonces tenías que seguir corriendo. Había, no sé, el área, el área en vez de estar pintada con tiza blanca, con cal, estaba puesto con piedras, ¿cachai? Era puesto con piedras. Eh, había árboles de pino al lado del arco y yo me rompí el brazo por darme una chilena y, caí en una raíz, ¡prac! Así como el lado gemelo en el borde del carro de pingüino, así se rompió el brazo. Entonces, era bacán porque nosotros éramos, o sea, no sé, en el barrio había como unos que tenían más, unos que tenían menos, unos que no tenían nada, unos panas que vivían en una casa increíble, unos panas que vivían en una chocita con techo de lata. Entonces, de esas distintas procedencias del barrio, pero éramos el equipo, íbamos a jugar y puta, nadie nos tumbaba, o sea, en esa cancha era bien difícil que nos ganen. Y jugábamos contra, puta, niños de todos los sectores, de todas las edades, de todos los estratos, equipos que llegaban de niños betuneros a jugar, equipos que venían de ni sé dónde uniformados. Entonces era matarse a romperse, pero dentro de lo sano también, o sea, no, casi nunca evolucionaba como a puñetes, ¿no? Eso, pero se Claro. jugaba duro, con ganas, con... Y éramos así, ya equipo, éramos medios, nos la tirábamos de invencible, pero jugábamos duro, o sea, no nos dejábamos ganar de cualquiera. Ajá. ¿Y de qué jugabas? Yo en esas épocas, o sea, en esas épocas Murialdo jugaba como de lateral derecho. Pues Ya. corría toda la cancha en esas épocas. Ya después fui evolucionando a defensa, creo que es la típica evolución de cuando pasan los años. ¿Y ahora sigues jugando o ya dejaste de lado un poco el fútbol? O sea, ¿sabes qué hacía a veces cuando mi hijo vamos al parque, por ahí asoma otro niño con otro papá y nos damos unos manos a manos ahí, o a veces, no sé, hay 5 niños de un lado y solo 2 del otro y yo acolitando, así, o por ahí sacan partido, pero no así como ya ir a jugar los martes con un equipo. Pero sí me gustaría en realidad, sí me gustaría volver porque es chévere, creo que es más que por ganar, por competir, por desahogarse, por correr un rato, está bueno. Claro. Me contaban también que solía siempre estar con camisetas de fútbol, con camisetas de equipo. ¿Qué equipos tenías? ¿Qué equipos te llamaban la atención? ¿O qué jugadores por ahí te hacían una buena referencia? O sea, realmente no, verás, no tenía unas camisetas como de equipo, pero sin número y sin sello, así, porque Ya, no, tampoco creo que era esa moda de ahora que hay la original del Real Madrid, que los niños sueñan y que te quieren comprarse. Era más, sí, una camiseta cualquiera, ¿no? Y era primer gol las camisetas, así que la camiseta no importaba mucho en esas épocas, pero puta, mis 2 tíos que vivían conmigo eran del Macará, pero así del ya, Macará, tipo que perdía y como casi siempre perdía. O sea, uno de mis tíos les daba como una especie de, cada vez que perdía, como algo, o sea, colapsaba ya, de forma nerviosa que le afectaba la salud. O sea, se encerraba en el cuarto a llorar, ya era adulto, ya era grande. Se claro, encerraba a llorar y después salía como hinchado, ya, salía hinchado con ronchas, con huevadas, así. Entonces era lo que llaman enfermo, esos que llaman, es un hincha enfermo, mi tío era un hincha enfermo. Así. Era como que colapsaba totalmente todo su sistema nervioso a través del fútbol. Entonces, ellos me inculcaban siempre el Macará y siempre iba a ver. Mi abuelo también fue fundador del Macará. ya, Tenía su plaquita ahí creo que empezó como club de natación y el man empezó como en club de natación y de fútbol. Y tenía ahí como una placa en la casa que decía Rodrigo Cobo, fundador del Club Macará. Y después, un ex esposo de una tía, él siempre me llevaba, como en esa época había los pavos, o no, ajá, los niños no pagaban, me llevaba al estadio y íbamos a ver el estadio.
Y después me iba con los vecinos a los pavos, así como siempre íbamos a los pavos. Eran en esa época gradas de lata y saltabas ahí. Golpeabas, ahí sí eran unas broncas malditas, ahí sí eran como full chamo, ¿sabes? Estaba sin papás, Claro, solo guambras, ahí, puta, se armaban unas cosas loquísimas, se veían unas cosas raras, así. Una vez me acuerdo clarito que un chamo estaba comiendo fritada, ya. se come la carne y queda el hueso, y coge y ¡ping! Le lanza otro en la cabeza, le da con el hueso, se cae el hueso al suelo, y el man en vez de regresarse a pegarle, se agacha, coge el hueso y se chupa. O sea, ese era el nivel de cosas que Claro, pasaban en esa cancha. qué gracioso, qué chéveres anécdotas. En este marco, ¿tú qué relación encuentras entre el fútbol y la música? Entre el fútbol y la música, yo creo que sí, o sea, es como la vida misma, ¿no? Es el perder, ganar, pero lo lindo de la música es que no es tan frontal ni tácito, así como, hice una canción y perdí. Claro, Yo no le veo así, o sea, hice una canción que nadie entendí, que no entendieron muchas personas, tiene pocos views, no escucha mucho. No es que perdí, porque a veces esas canciones son mis preferidas. Por ejemplo, en el último disco en Flor y Puñal hay una canción que se llama Sol. Creo que es de las ujú, menos comprendidas, pero para mí es la mejor canción que he hecho en mi vida. ya, Y hay otra canción que se llama Dios en ese mismo disco, que casi nadie cacha, pero por ahí hay personas que se me han acercado y dicen, puta loco, estaba en una depresión más absurda de mi vida y esa canción me salvó la vida. Cosas así. Entonces es como, yo creo que el arte tiene esos, por eso nunca me terminó como gustando tanto el deporte, porque esa cosa de ganar, perder, la derrota, el nervio que trae todo ya, eso, no, nunca me gustó, pero sí creo que se puede crear una analogía entre el fútbol y la vida totalmente, o sea, claro, de esto de aprender a totalmente. jugar en equipo. Claro, esa relación de la banda, del equipo, que todos cumplen un rol para un objetivo, ¿no? También ahí te quería comentar, volviendo un poco ya al tema de la música, ¿cuáles son tus principales referentes musicales? ¿Qué música andas escuchando actualmente? O sea, como referentes, digamos, musicales de la vida, a mí me gusta mucho un MC de Brasil que se llama Marcelo de Doid. Pienso que la música del man es, no sé, es, se me perdió la pestaña del Zoom, perdón, ahí está. O sea, la música del man me parece que tiene una evolución hermosa durante su vida, porque de chamo es como así el rap callejero, eh, me parece que es de Río, el man es de Río, así como ese sonido así, carioca. Y después, en adultez, hizo unos discos en los que mezclaba el rap con la música criolla de Brasil. Y ahora está haciendo bossa nova, ¿cachas? Y es así como que nunca ha perdido. O sea, hasta cómo se viste, cómo ha sabido envejecer en la música, es una carrera que me parece así como súper bien. Y también tenía una banda el man tiene su banda ganó un Grammy el año pasado, su Ya, banda de metal y rap que se llama Planet Hemp. Entonces, como que tiene varias facetas siendo una misma persona. De alguna forma hay unos paralelismos, obviamente no nos parecemos en nada, ya quisiera, pero me gusta, o sea, siento que es alguien que sí me ha influenciado y que siempre estoy atento a lo que hace porque me parece chévere. Ahora que está tan de moda, claro que, por ejemplo, en el reggaetón y en esos estilos de música que es como cumplen 35 años ya te quieren retirar. O, claro, o pero claro, también veo que ese género es como ya hablar de culos a los 40 es medio turro, ya claro. suena medio raro, pero en cambio el rap sí tiene esta otra cosa de que puedes convertirte en escritor. Entonces, para mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho Mos Def, es, un MC de Nueva York, que, que también es ecléctico, o sea, me gusta a mí ese rap que tiene otras influencias. También me gusta el rap puro, lo hardcore, así, pero me gusta mucho estos manes que por ahí han grabado una guitarra, que tiene una canción blues, que tiene un disco así raro, medio incomprendido.
Porque al fin y al cabo el arte también es eso, o sea, nunca he sido tampoco el purista así que bestia Claro, cuadrado, que tengo que hacer esto. O sea, siempre digo la policía de la música, hay varias policías de la música que hiciste esto, ya te vendiste, que te moviste para acá, ya te vendiste. Yo me gusta como mantenerlo así en constante evolución y probar cosas, porque para eso es la música. Ahora mismo que ando escuchando, eh, ya no me acuerdo ahora que la memoria es frágil con el Spotify y esas huevadas, sí, pero es verdad, con el Spotify a veces uno se dispersa y así llega a veces a bandas que nunca había escuchado y también, pero como es tanta información, a veces se dispersa, me da a veces esa impresión con el Spotify. así es como una cascada de cosas en la cabeza. Estaba escuchando el último de Hatu Mama, escuchamos casi todas las mañanas de aquí en la casa, que es una banda de aquí de Ecuador. Una banda de hardcore o post-hardcore, llamémosle turnstile también, ando escuchando en full. El último de Alcolíricos también me gustó un montón. Como es, básicamente esos discos, creo que entre mil cosas más, porque ahora Ah, con el tema de la tecnología y que no te cuesta nada descargar, ya si pagas en cualquier plataforma tu franquicia, tu suscripción. Como que claro, escucha que un artista nombra un artista y corres a descargar o a bajar o de alguna forma te amplía también la cultura general. Puedes escuchar, claro, como no te cuesta nada, puedes escuchar música de hace 50 años como música que salió lo más ayer, así, nuevo. eso está bueno. Eso está bacán. Sí, claro, totalmente. Cuéntame, ¿cómo son los procesos compositivos? ¿Cómo desarrollas tu música en ese proceso previo antes de que se consolide una canción o un disco? ¿Qué nomás en tu caso abarca ese proceso? O sea, es bonito porque ese proceso no está así marcado, no tengo una pauta o un camino que siempre sigo. El Ujú. disco anterior, por ejemplo, ponía los beats y conectaba el micrófono y comenzaba como a freestylear o a improvisar o a balbucear a veces también ciertas cosas y grababa eso y después de eso le ponía letra y como que estaba muy fijado en la métrica y en las rimas y estaba como puliendo todo que ruede musicalmente así súper bonito. Y ahora estoy haciendo un disco en el que en cambio me dije, no, voy a fijarme en los textos. Entonces, este nuevo disco es básicamente, estoy viendo tele, en una película dice una frase, pongo stop, anoto, después anoto una cosa que vi, un perro lanzándose a una pared, después anoto esto y después escribo básicamente algunas de las canciones del disco, las he escrito sin tener la música, ¿Ya? como poemas, así. Y es como un disco tal vez mucho más de escritor que de cantante. Entonces, no sé, hay varias formas en las que he hecho música y que sigo haciendo. Antes tenía un estudio, ahora me pasé a Mm, una casa en la que aún no puedo tener un estudio. Entonces, escribo en el silencio, a veces estoy lavando los platos, se me ocurren ideas. O sea, también se me ocurren bastantes ideas haciendo cosas que no es música. O sea, no es que claro. estoy sentado con el papel en blanco y voy a hacer música, sino me estoy duchando, se me ocurre una cosa. Voy a caminar en el bosque, se me ocurre otra cosa, así como que... Y lo que sí tengo como documentos guardados con nombres, no sé, una canción que se llama, no sé, por cualquier apodo, así, La Cárcel. Voy alimentando la idea de la cárcel y tengo otra canción que se llama Amor, voy alimentando las ideas para esa canción, entonces como tengo etiquetas para frases que se me van ocurriendo. Tengo dos preguntas para ir cerrando y una de esas es, cuéntame cómo observas tú, obviamente desde adentro, el estado actual de la escena alternativa de aquí en Ecuador. Puta, para serte honesto, han sido como desde la pandemia, es como, yo veo que son momentos difíciles, ¿cachai? Quisiera decir lo contrario. O sea, hay gente haciendo muy buena música y destacando a veces afuera. Todos creo que tenemos nuestro momento, nuestros efímeros momentos de gloria, en los que cierta revista te mencionó, cierta institución te tomó en cuenta, como esto del Grammy que te decía, cierta cosa pasa, o alguien se va a tocar afuera,
o alguien llenó un lugar en tal lado, o sea, esas cosas pasan, pero digamos como país, con todos los estados de excepción que existen, con el tema de inseguridad, la gente le cuesta a veces salir, o a veces sale, pero cuando sale, mm, eh, o sea, puede pasar cualquier cosa, puede que este feriado, Claro, no sé, tiene 5 presentaciones que te vienen, estás a punto de firmar un contrato y pasa algo, paro, pasa subida del diésel, se suspende todo, queda en veremos, de las 5 se caen 4, entonces es como una inestabilidad que creo que nos afecta a todos y nosotros más, creo que somos un sector súper sensible, eh, eh, porque el arte es como prescindible al fin y al cabo, o sea, la claro, gente en comprar una libra de arroz o un disco, 1000 veces la libra de arroz. Y por otra, también le veo como, como que en educación hemos perdido muchísimo, porque si vos te das cuenta, los países vecinos, las bandas que van, o sea, yo digo, si viene Kendrick Lamar a Quito, ¿será que se llena? claro, No sé, es unos puntos suspensivos grandes, ¿cachas? sí, Si viene Red Hot o sea, gente, digamos, que hace música alternativa, que no es del mainstream actual, que es del reggaetón, y la chicha en nuestro país. Fuera de ese margen, el resto eh, estamos haciendo cosas proponiendo, ¿cachai? Estamos haciendo música propia primero, música diferente a la norma, al claro. mainstream. Entonces, como que sí estamos en un lugar ahí sensible que no sé ni cómo lo hacemos, pero lo hacemos, vivimos de esto, camellamos, nos va bien, salen bien las cosas, pero sí, y cuando te das cuenta que no es un tema global, porque todas estas bandas iban a otros lugares, las escenas de otros lugares sí se mueven, la gente en otras partes tiene más acceso a la cultura, y ahorita todo está frente a una pantalla y un algoritmo, pero la gente no tiene la curiosidad de escuchar otras cosas. ¿Cachai? O sea, hay un curuchupismo ecuatoriano que es como, esto es lo que me gusta, y afuera de ese margen, el, el resto es música de drogadictos, es música de ni siquiera, es música de ni sé cuánto. Entonces, siento que sí hay gente que consume buena música en Ecuador, obvio que sí, pero, pero falta más, falta que la gente, o sea, no sé, ya vamos 30 años de reggaetón, todo bien, no tengo nada contra el reggaetón, está bacán, en una discoteca funciona, pero creo que la gente sí debería preguntarse otras cosas. Ni siquiera digo escuchen rap, sino cualquier cosa que se les dé la gana, que esté fuera de la norma. O sea, Claro, escuchen explorar. los tiny, explorar, explorar, incluso dentro de las músicas del Ecuador mismo. Hay un Sí, montón sí. de cosas bien chéveres. Cuéntame para ir cerrando, ¿cuáles son los proyectos en los que estás trabajando? En qué te haces ahora? ¿Qué se viene pues, de Guanaco en estos próximos días, meses? Bueno, voy a tocar el 4 este sábado 4 en Quito, en la Wimper y Orellana. Son los 5 años de una cervecería que se llama Uturunco. Y de ahí tengo un nuevo disco que está en la carpeta ahí ya en progreso, digamos, estoy escribiendo un nuevo disco. Voy a empezar a hacer como nuevos sencillos, también es el plan. Eh, y por ahí también las ganas de viajar, de salir un poco del país. Chévere, qué bacán. Nos quedan unos pocos minutitos y quiero aprovechar también para preguntarte, ¿qué es para ti la música? O sea, para mí la música realmente es como mi camino espiritual, creo. O sea, el lugar donde puedo decir todo lo que pienso, lo que siento, anhelos, sacar la rabia, sacar la ira, también decir cosas bellas, cosas que alegren a la gente y hacer este lenguaje que es intangible, ¿no? Que no se puede contener en ningún formato, porque la música en vivo es eso, es como el instante y ese instante de tocarle el corazón a las personas, ni siquiera digo de cambiarles la vida, sino de tener la oportunidad de emocionarles o de distraerles, o incluso hasta de entretenerles por un segundo y sacarles de la cotidianidad. Creo que eso es lo más bonito de este oficio y, y es un camino de vida porque ahí vas aprendiendo, perdiendo, ganando, cultivándote. Eh, es una profesión que te exige mucho también, o sea, es como,
como los doctores, como sí, tienes que siempre estar aprendiendo, tienes que ser un Claro. todólogo en full cosas, lastimosamente, pero así toca, pero ahora está en redes sociales, o sea, como que tienes que estar en todas y de alguna forma también, no sé, como que intelectualmente no estás tan teco si tienes que estar aprendiendo tanto, entonces ayuda un poco al ejercicio del músculo. Chévere, muchísimas gracias, Guanaco en Tercer Fútbol. Un gusto realmente conversar contigo. Podríamos conversar creo que varios minutos más, pero te agradezco y ojalá no sea la última vez que conversemos. Aquí siempre prestos para difundir lo que es la música, la cultura y también un poco atados al fútbol. Y gracias, Martín, también por tu tiempo, por la paciencia también. Gracias. No, tranqui, muchas gracias porque en realidad muy buena onda contigo todo. Y bueno, gracias y nuevamente y un fuerte abrazo. Que estés bien.